Bueno, así como vimos a las exportaciones de servicios que eran servicios prestados en el país cuya utilización o explotación efectiva se llevaba a cabo en el exterior, y dijimos que eran servicios que estaban fuera del objeto del impuesto de valor agregado, no obstante ello se permitía la posibilidad de solicitar recupero de IVA por las exportaciones de esos servicios, ¿sí? Recupero de IVA por las compras de los bienes o servicios vinculados a cubrir incurrido para poder vender estos servicios. El reintegro de IVA del artículo 43, sobre el cual ya nos vamos a explayar, y eso es importante recalcarlo. Así como tenemos la figura de, de las exportaciones de servicios que están en el artículo 1, inciso B, segundo párrafo de la ley del IVA, aparece la contracara, que son las importaciones de servicios, en donde básicamente esencialmente, es el caso del inverso, ¿sí? Son servicios prestados en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el ámbito de nuestro país. Recuerden cuando hablamos de diferentes criterios, el criterio del país destino, bueno, dado que el servicio es efectivamente consumido en Argentina, claramente sobre las importaciones de servicios aparece la potestad tributaria de Argentina para gravarlos, ¿sí? De manera de generar un marco de igualdad entre un servicio que estoy importando y un servicio que se genera en el ámbito de nuestro país, ¿sí? Para que haya igualdad de condiciones, ¿sí? La figura de la importación de servicios la encontramos en el artículo 1, inciso D de la ley del IVA, ¿sí? Y al igual que la figura de la exportación, no van a encontrar un título en la ley que hable de importaciones de servicios, sino que el 1D habla de prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el ámbito de nuestro país. Técnicamente, eso es lo que denominamos importación de un servicio, ¿sí? La importación de un servicio es un caso especial, tiene un caso particular de liquidación, de forma de ingreso, y por ello nos vamos a explotar un poquito a la hora de analizarlo en esta clase, ¿sí? Si nos vamos al artículo 1, inciso D, me habla de que se consideran incluidas, ¿sí?, dentro del objeto del impuesto, las prestaciones realizadas en el exterior o desde el exterior, ¿sí? Cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el ámbito de nuestro país, ¿sí? Ya vamos a ver que se debe cumplir una condición importante, ¿sí?, para que estas importaciones se encuentren grabadas, y es que el prestatario, ¿sí?, o importador del servicio que está radicado en nuestro país debe ser sujeto, hecho imponible por otros, debe ser sujeto pasivo por otros hechos imponibles, y a su vez revestir la calidad responsable inscrito en el IVA. Es decir, que hablamos de servicios prestados en el exterior o desde el exterior cuya utilización o explotación efectiva son llevadas a cabo en el ámbito de nuestro país, y en donde el prestatario o importador, ¿sí?, ya es sujeto pasivo por otros hechos imponibles, es sujeto del impuesto y a su vez adquiere la calidad o posee la calidad de responsable inscrito en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Con lo cual, si el prestatario no es responsable inscrito en el IVA, no hay IVA por la importación del servicio, ¿sí? Es decir, si el prestatario es monotributista, por ejemplo, ese monotributista cuando importa el servicio no paga IVA, ¿sí? Por favor, esto es muy importante ya, porque ya vamos a ver que hay otras figuras que se empiezan a interrelacionar con la figura del importador del servicio del 1D, ¿sí? Pero recuerden, para que se aplique el artículo 1D, importación de servicios, en el marco del artículo 1, inciso D, hablo de servicios prestados en el exterior o desde el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el ámbito de nuestro país y el prestatario sea responsable inscriptor, ¿sí? Por favor, condición inescindible, ¿sí? Por tanto, podemos avisar una primera conclusión, ¿sí? Nunca un sujeto del país que no asuma la calidad de responsable inscripto va a ser sujeto pasivo de este operatorio, ¿sí? Nunca va a ser sujeto pasivo. Si el prestatario no es responsable inscripto, ¿sí?, no va a tener que ingresar el IVA por la importación de servicios en el marco del artículo 1, inciso D. Por favor, muy importante esto, ¿sí? Y esto es lo que decimos que en la práctica genera competencia desleal. Fíjense, si el que importa el servicio es un responsable inscripto, se ingresa IVA por la importación de servicios, ¿sí? Hay que ingresar el IVA sobre esta importación. Ahora, si el que importa el servicio no es un responsable inscripto, es por ejemplo un sujeto exento, un responsable monotributista, no se ingresa IVA por la importación de servicios, es decir, que no paga IVA por la importación de servicios. ¿Por qué decimos que esto genera competencia desleal? Porque comparémoslo con una actividad común y corriente de un servicio que es prestado en Argentina.
Si el servicio es prestado en Argentina a un sujeto exento, si piensen ustedes, un sujeto exento de Argentina, compra un servicio, ¿sí? Obviamente, si compra un servicio que está grabado con el IVA, le van a facturar el servicio más el IVA. Pero como es sujeto exento, ese IVA no se lo puede computar como crédito fiscal, con lo cual pasa a formar parte del costo de este sujeto que ha comprado este servicio en el país. Con lo cual, un sujeto del país que compra un servicio en el país siendo responsable exento, ¿sí? O monotributista, claramente el IVA de la compra que está realizando forma parte de su costo. Sin embargo, si este mismo sujeto, responsable exento o monotributista, importa un servicio del exterior, no se le va a cobrar el IVA, con lo cual al no pagar el IVA no va a formar parte del costo. Y acá se está generando una discriminación, ¿sí?, en contra del sujeto que compra a nivel local respecto al que compra a nivel del exterior, ¿sí? Primera gran aclaración importante. Bueno, en las importaciones de servicios, recuerden, hablamos de servicios prestados desde el exterior, cuya utilización efectiva se lleva a cabo en el ámbito de nuestro país, ¿sí?, siendo el prestatario responsable e inscripto. Bueno, como el sujeto del exterior claramente no va a venir a cumplir las formalidades, entre ellas inscribirse en Argentina para pagar el impuesto, se utiliza lo que se ha dado a llamar el método de la carga inversa, es decir, en donde se le exige al importador del servicio que ingrese el IVA por esta importación de servicio de su bolsillo, que lo ingrese de su bolsillo, y luego se lo compute como crédito fiscal, ¿sí? Con lo cual, en el caso de las importaciones de servicios, el que nos vendió el servicio no va a cobrarnos el IVA, sin embargo, el que compró el servicio, el importador, va a tener que ingresarle a nuestro fisco el impuesto al valor agregado derivado de la importación de este servicio. Impuesto que luego se podrá tomar como crédito fiscal en su declaración jurada del impuesto al valor agregado. Esto es lo que denominamos el método de la carga inversa, y esta responsabilidad que se pone en cabeza del importador del servicio de ingresar el IVA de la operación, dado que el sujeto del exterior claramente no va a cumplir con esta obligación, ¿sí? Existen algunos casos en los cuales, ¿sí? Si el importador de servicios es el propio Estado, el Estado está exento de ingresar IVA por importación de servicios. Esto es otro tratamiento desleal, claramente. Es decir, que si importan ustedes como responsables inscriptos, sí tienen que ingresar el IVA de la importación. Sin embargo, si el prestatario es el propio Estado, el Estado se encuentra exento de ingresar el IVA de la importación de servicios. Con relación a la base imponible, bueno, ustedes lo tienen contemplado en el artículo 26, continuación de la ley del IVA, y básicamente la base imponible en la importación de un servicio es el precio que surge de la factura o documento equivalente, neto de los posibles descuentos o similares, que se pueden haber acordado con el sujeto vendedor del exterior, ¿sí? En el caso de que no haya factura o cuando esta factura no exprese valor corriente en plaza, el IVA por la importación del servicio debe ser acorde al valor corriente en plaza, salvo por el contrario, ¿sí? Y aquí también se plantean algunos casos importantes, ¿sí? Yo acá he resumido algunos antecedentes vinculados a cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar en el caso de la importación de un servicio cuando hay gross INAP. A ver, ustedes recordarán en el impuesto a las ganancias, cuando hablamos de la figura de gross INAP, y era fundamentalmente cuando en el impuesto a las ganancias yo llevaba a cabo una importación, ¿sí? Y el sujeto del exterior no se hace cargo de la eventual retención del impuesto a las ganancias que yo debo hacerle por el pago que tengo que hacerle al sujeto del exterior. Si piensen ustedes que compro un determinado servicio del exterior, el sujeto del exterior me cobra, no sé, $100.000, y me dice, mira, yo quiero cobrar $100.000, independientemente, y no quiero sufrir ningún tipo de retención o impuesto en la fuente de Argentina, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que hacíamos en el impuesto a las ganancias? Generamos el gross INAP, veíamos cuánto era el importe que había que girar, tal que restaba la retención del impuesto a las ganancias que le correspondía por esa operación, me quedara libre los $100.000 que este sujeto quería cobrar. Bueno, claramente esa diferencia, esa retención, era ingresada por el prestatario del país, quien se hacía cargo de la retención. Bueno, en el ejemplo que les di, pensemos un caso en el cual el monto libre de retención es 100.000 y el monto con gross IVA es 130.000 pesos. La pregunta es, ¿sobre qué valor se debía ingresar el IVA de la operación? Si el monto que era del monto que surgía de la factura, los 100.000, o sobre los 130.000, es decir, el monto de la factura incrementado con el gross INAP que quedó a cargo del prestatario, ¿sí? En el caso de que se debe aplicar la figura de gross INAP.
Bueno, existió durante mucho tiempo esta discusión de sobre qué valor se debía pagar el IVA de la importación de un servicio, si era sobre el monto de la factura o sobre el monto de la factura incrementado con el gross INAP, ¿sí? Ahí tienen ustedes diferentes antecedentes de doctrina y diferentes fallos del Tribunal Fiscal de la Nación, y como podrán ver, son antecedentes que iban en uno u otro sentido. En algunos casos me decía que debía aplicarlo sobre la factura, sobre los 100.000 en el ejemplo, o en otro caso que lo debía aplicar sobre los 130.000 con el monto del gross INAP. Esto fue subsanado en un fallo no muy lejano. El fallo fue Puentes del Litoral, de la Corte Suprema del 20 de agosto del 2014, en donde se estableció que si en la operatoria se aplicaba la figura del gross INAP, ¿sí?, el IVA de la importación del servicio debía ser aplicado sobre la totalidad de la operación, factura incluido el gross INAP. En el ejemplo que les di, por más que la factura del exterior veniera por $100.000, si yo tuve que pagar 130, 100 al proveedor y 30 al fisco como consecuencia del gross INAP por la retención de ganancias que quedó a mi cargo, el IVA se ingresa sobre los 130.000, es decir, sobre el monto incrementado en el gross INAP, ¿sí? Guarda que esto es muy importante. Recuerden que yo, como prestatario, ingreso el IVA de esta importación del servicio y luego este IVA que le ingreso al fisco me lo puedo computar como crédito fiscal en la declaración jurada de IVA mía, del prestatario. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, por este método de la carga inversa, solo se pone en cabeza del prestatario ingresar el IVA de la operación, pero obviamente, como cualquier IVA, después se puede computar como crédito fiscal, con alguna particularidad que ya vamos a mencionar al finalizar la charla. ¿Sí? A ver, otro punto importante. Cuando el servicio que importo está 100% vinculado con la actividad grabada del contribuyente, obviamente me puedo computar el 100% del IVA de esta operación. ¿Sí? Recuerden que existe el criterio de vinculación entre el IVA facturado y lo que se puede computar como crédito fiscal. Solo me voy a poder computar como crédito fiscal todas aquellas operaciones que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con la actividad del contribuyente, con mi actividad. Con lo cual, casos extremos, si el servicio que importo lo afecto 100% a una actividad grabada, claramente ingresaré el IVA por la importación y me lo tomaré como crédito. Ahora, si lo que importa es un servicio que voy a destinar íntegramente a una operación exenta o no alcanzada en el ámbito de nuestro país, no se debe ingresar IVA por la importación del servicio. ¿Sí? O sea, ejemplo, importé un servicio de asistencia técnica para la reparación de una maquinaria o por la puesta a punto de una maquinaria que utilizo exclusivamente para vender un producto exento. Claramente hay una afectación directa a una actividad que está exenta de IVA, con lo cual ese IVA por la importación de ese servicio no debe ser abonado, ¿sí? Con lo cual, cuando importo un servicio que está afectado íntegramente a una operación exenta o no alcanzada por el IVA, no se debe ingresar el IVA por la importación del servicio. Importante, ¿sí? Ahora bien, cuando importo un servicio que está destinado a parte y parte operaciones grabadas y parte exenta, solamente voy a ingresar el IVA vinculado a las actividades grabadas del contribuyente, ¿sí? Con lo cual, conclusión, nunca se genera pérdida de crédito fiscal, ¿sí? Nunca se genera pérdida de crédito fiscal, dado que nunca voy a mandar a costo algo, ¿sí?, que no afecte a la actividad grabada, por una sencilla razón. El IVA vinculado a los servicios que no están afectados a una actividad alcanzada no se debe ingresar, con lo cual nunca se genera pérdida de crédito fiscal. Y esto es claramente otra figura desleal respecto de otros sujetos que sí deben tener en cuenta como un costo, ¿sí? Con lo cual, si importa un servicio, conclusión, si importa un servicio que está afectado parte de actividad grabada y parte de actividad exenta, solamente voy a ingresar el IVA por la importación del servicio por la parte vinculada a la parte grabada. Por la parte no grabada o exenta no se ingresa y no se genera costo, o sea, no forma parte del costo de la operación para el importador de servicios. ¿Sí? En términos generales, cuando hablo de importar un servicio, ¿sí?, recuerden que el contador Ritatore ha puesto en lo que es el capítulo 2, ha hecho una clara referencia a lo que es el nacimiento del hecho imponible y el tema de alícuotas, ¿sí?, sujetos y alícuotas. En general, cuando hablo de servicio, estoy importando ¿qué cosa? Un servicio. Como importo un servicio, la tasa general de gravabilidad de los servicios es del 21%, es decir,
si importo un servicio, en general voy a tener que ingresarle al fisco el 21%, ya sea sobre el monto de la factura o sobre el monto de la factura más el gross INAP, si la retención está a mi cargo. Recuerden, causa puente del litoral. Pero sí, así en general los servicios van a estar alcanzando la tasa del 21. El único caso en el cual importe un servicio y estará grabado al 10,5 será cuando me endeude con el exterior, en donde deba pagar intereses, y sea un endeudamiento de tipo financiero con determinadas entidades financieras del exterior. En este caso, al este servicio está grabado al 10,5, yo debería ingresar por la importación del servicio la tasa del 10,5%. En los restantes casos, se toma la tasa general del 21%. Y para finalizar, recuerden, importo servicio, que implica servicio prestado afuera, utilizado acá, en donde el prestatario es responsable inscripto, y el prestatario debe ingresar de su bolsillo el IVA de esta inversión de servicio. Bueno, ahora bien, como todo IVA que se paga, se puede computar como crédito fiscal, ¿sí? Bueno, acá un poco, yo le diría que ustedes hicieron una línea de tiempo para poder analizar cuándo se debe ingresar este IVA y cuándo me lo puedo tomar como crédito fiscal. En el caso de las importaciones de servicio del artículo 1, inciso D de la ley del IVA, ¿sí? Una vez que nazca el hecho imponible en el IVA por el servicio que yo he importado, tengo un plazo de 10 días hábiles para ingresarle este IVA al fisco, ¿sí? Es decir, importé el servicio, una vez que se produjo el nacimiento del hecho imponible por la prestación del servicio, por ejemplo, se finalizó de prestar el servicio o se pagó el servicio. Recuerden que el artículo 5, inciso B, habla del nacimiento del hecho imponible para los servicios. ¿Y cómo se producía? Con la finalización del servicio o con el pago de los dos del anterior. Eso dice el artículo 5B. Bueno, si importé un servicio y nació el hecho imponible, desde el nacimiento del hecho imponible tengo un plazo de 10 días hábiles para ingresar este IVA al fisco. Y luego me podré computar este IVA como crédito fiscal en la declaración jurada del IVA siguiente al del nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Así, por ejemplo, si, suponiendo todos días hábiles, ¿sí? Si el día 10 de abril me nació el hecho imponible, tengo entre el 10 y el 20 para ingresarle el IVA por esta importación de servicio al fisco, y como estoy en el periodo abril, bueno, recién me voy a poder tomar en el mes siguiente al del nacimiento del hecho imponible, es decir, mayo, me podré computar este IVA que he ingresado como crédito fiscal en mi declaración jurada del IVA de mayo, ¿sí? Con lo cual, nació el hecho imponible, dentro de los 10 días siguientes al nacimiento del hecho imponible debo ingresar el IVA, y en el periodo fiscal inmediato siguiente al del nacimiento del hecho imponible, me lo podré tomar como crédito fiscal en el impuesto de valor agregado, ¿sí? Bueno, hechas estas aclaraciones, ¿sí? Creo que es importante hacer un resumen sobre tres o cuatro casos que se nos pueden presentar en la práctica y sobre lo cual vamos a analizarlo a continuación.